Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Si el metal chileno tuviese un Adán y Eva, nuestro invitado de hoy sería el Adán. Piedra fundacional de la escena nacional, aportado desde diversas aristas, siendo la faceta de músico la más importante de todas. Al igual que Iván Zamorano puso a Chile en el mapa cuando solo se hablaba de nuestro país por la dictadura y Pinochet. Hoy, desde la vereda internacional, hace flamear nuestra bandera con orgullo, sin olvidar las raíces que lo forjaron. Referente, inspirador y probablemente la lámina más valiosa en el álbum del metal Made in Chile, damos la bienvenida a un distinto de siempre, el señor Anton Reisenegger, un duro de roer. Anton, bienvenido a Duros de Roer, un gusto estar casi cerrando, casi despidiendo este primer ciclo, este espacio para los distintos de siempre. Mucho gusto estar acá. Mira, yo siempre cuando me preguntan cómo empecé a escuchar rock, yo siempre había dicho hasta el momento que había sido por mis hermanos, porque mis hermanos escuchaban rock duro como UFO, como Status Quo, como Queen, como cosas así que a mí me siguen gustando hasta ahora, pero luego me acordé un poco de que cuando mi mamá me iba a buscar al colegio, escuchaba una radio que se llamaba la Radio Novísima. Y en la Radio Novísima, que era AM, tocaban mucho rock anglo, como Elton John, como los Eagles. Y yo creo que por ahí ya venía Elton John, que en los 70 igual tenía un peso importante. Sí, por supuesto, estoy hablando de Goodbye Yellow Brick Road y cosas por el estilo. O sea, hay que aclararlo igual a esta altura del partido. Bueno, sí, pero es que, claro, situémonos en la época. Claro. Entonces, yo creo que casi de por ahí ya venía un poco el gusto por el rock. ¿Y cómo era, me pregunto, es uno de los rituales también que han sido coincidentes con la generación de distintos de siempre que hemos entrevistado? Yo me pregunto, ¿cómo era tu pieza en el sentido de la decoración? Porque estaban los pósters, estaba toda la identidad que uno ahí forjaba a la fuerza, algunos revelándose con los pares y otros que fueron bien apoyados. En tu caso también como que estimularon en cierta medida, ¿no? ¿Cómo era esa dinámica familiar? Más tolerado que estimulado, aceptado, diría yo, claro. O sea, sí, tenía la pieza llena de fotos de lo que podía conseguir, o incluso fotocopias en ese tiempo, cuando yo me acuerdo que en ese, no sé, años 80 uno se pasaba los datos de dónde sacaban buenas fotocopias para llevar las revistas que te prestaban y sacar fotocopias de más o menos buena calidad que pudieras pegar en la muralla, ¿me entendés? Y bueno, y claro, ahí yo pegaba de todo, tenía un black metal, la carátula del black metal de este tamaño, sí, wow, en la pieza que se lo cambié por ahí a un tipo, era un afiche de un concierto en Francia, algo así. Y bueno, sí, lleno de recortes y de cosas la pieza. ¿Los viajes fueron fundamentales para el primer tape trading o los primeros intercambios de música antes de la disquería especializada? Eso ha ocurrido en distintas frecuencias en Brasil, en Argentina, en Chile. Tuviste también la chance de viajar a Alemania, fue una plaza. Yo me pregunto primero, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el metal? Ya hablamos de estos, las radios que fueron una ventana. ¿Hubo algún vínculo, alguien que esté en la calle que paraste? Porque las cosas pasaban en ese momento de esa forma. Yo me acuerdo que los fiscales, por ejemplo, el Rolly con el Álvaro, se conocieron así. Oye, tú también tienes la pinta acuática. Estaba con un terno y güey, así. Sí, así sí. Bueno, así era antes. Uno veía a alguien con una polera metalera y se saludaba. Digamos. Hola. Claro, oye, a mí también me gusta esto. Club de caballeros. Claro, algo así. Pero no, la verdad es que no me acuerdo cuál fue mi primera aproximación al metal propiamente tal. Pero sí me acuerdo que en el colegio tenía un compañero, André Torum, con el que íbamos de aventura, digamos, a las disquerías del centro buscando discos baratos y qué sé yo, y ahí fuimos descubriendo en el fondo, por un poco como por las portadas, trial and error, claro, por las portadas, las fotos de los carátulas, los nombres de los temas y todo eso, como que sí, esto tiene pinta de ser más o menos heavy. Y después los agradecimientos. Claro, después, claro. Pero fue, sí, pues era entretenido y ir buscando. De repente uno se pegaba los guatazos porque había, no sé, Molly Hatchet, por ejemplo, que tenían las tremendas carátulas. Y después era como un Southern Rock así bien pajero, ¿cachai? Pero sí, esa era un poco la dinámica en ese tiempo, antes de que, claro, de que hubieran disquerías especializadas y todo. ¿Te tocó harto viajar cuando chico? No mucho. Ese fue como el viaje que yo hice. Ya. Cuando chico, a Alemania, el año 83, a los 14, y después fui a Estados Unidos el año 89.
Ya con la movida, la Bay Area ya era grito y plata, había el crossover. Y de hecho ahí fue donde conocí a Tom Araya por primera vez. Y fue una historia muy divertida porque el hermano de Tom Araya andaba en Chile, el Tom Araya, que todavía es parte del equipo de ellos y todo. Y él era amigo de los Mujica, que a su vez eran amigos míos, y entonces ellos como hicieron el contacto, y él se contactó con su hermana allá, y la hermana se contactó con Tom Araya, y estábamos hablando de que no había ni email, ni WhatsApp, ni nada. ¿Estaba por el teléfono. Insanity en esa época? ¿O Sí, me parece que sí. Y claro, y fue como una serie de desencuentros que él llamaba cuando yo no estaba, y después yo lo llamaba y no contestaba, y así, pero que hasta un día, entre todo esto, yo estaba quedándome en la casa de mi hermano, yo estaba solo en la casa de mi hermano, y de repente tocan el timbre, y yo miro para afuera, y era Tom Araya, po. Y yo así, wow. Y le abrí y conversamos un rato y toda la weá. Y ahí nos tomamos como la primera selfie de la historia, ¿cachai? Y yo tenía una cámara, pero nadie que sacara la foto, ¿cachai? Entonces, y yo así como tiritando porque estaba tan nervioso. Y él me dijo, pasa para acá. Y él sacó la foto, la primera foto que tengo yo con Tom Araya. Y después nos fuimos por ahí a un Burger King. El güey tenía un Camaro, me acuerdo, y andábamos en el Camaro y andaba escuchando una música así como jazz, una wea así. Yo le preguntaba, ¿no escucháis metal, güey? Y me decía, no, prefiero no escuchar metal para no influenciarme de otras cosas, güey. ¿Y el español andaba bien en esa época? Me parece que hablamos más inglés que español. Sí. Recordando también los primeros shows de metal, los primeros shows de metal, hablo en Chile, donde fuiste parte también de la organización de los conciertos. ¿Qué recuerdas de esa época del lado más salvaje? El lado positivo, porque uno sabe que parte de la disolución de Pentagram apunta a un hastío, apunta a un desgaste. Continuaste después con otros proyectos, pero ¿qué recuerdas, yo creo, del lado positivo? Ya que yo sé que está archidocumentado el hastío de muchos que no entendían cómo la gente tenía un afán destructivo, obviando también o entendiendo el contexto de la época, que había mucha frustración, mucha violencia, mucha frustración, sí. Pero en la comunidad no había algo tan constructivo. Bueno, tiene muchos lados positivos también, por cierto. O sea, yo creo que el mero hecho de haber congregado hasta 2.000 personas en el Manuel Plaza a punta de carteles pegados en la calle, que los grupos salían por la noche tratando de que no los pillaran los pacos y pegando carteles en los postes con engrudo hecho en casa, ¿cachai? Entonces, y eso que tengo que recordarle a los más jóvenes una vez más que pre-redes sociales, que no había apoyo de los medios, no había nada. O sea, realmente era un boca a boca, era que uno le decía al amigo y el amigo le decía al otro amigo y así, y se llenaba y había una energía brutal ahí. Claro, y la energía se desbordaba, ¿no? Es como una olla que la ponías a hervir y de repente se empieza a apuntar a destruir el entorno en general. Claro, o sea, pero lo que tú decís es muy cierto. O sea, había mucha violencia, y no solo violencia física, sino que mucha violencia mental, mucha censura. Había una mentalidad muy de vieja culiada, ¿cachai? De oye, que esto es satánico, que no pueden decir esto, que viene el Papa, que no sé qué, y la huevada, porque estamos hablando de una coincidencia con cuando vino el Juan Pablo II a Chile, ¿cachai? Y todo lo que era raro y feo y malo era rechazado, ¿cachai? Y lo peor de todo para mí fue que después de todo, o sea, nosotros éramos una fuerza, yo creo, contestataria en un clima moralista extremo. Que se extendió después con esta transición democrática con la DC. Por supuesto, pero a lo que voy es que en ese tiempo incluso los diarios de izquierda organizaron una cacería de brujas contra nosotros diciendo que éramos pandilleros, que eran las pandillas del barrio alto, de no sé qué, no sé cuántos, ¿cachai? Y entonces, tú realmente sentías que tenías a todo el mundo en contra, la derecha, la izquierda, los milicos, los pacos, los curas, los padres, los profesores, todos estaban en contra tuya, ¿cachai? Entonces, bueno, a la mierda nomás, po. Oye, vamos a escuchar a Slayer y luego compartimos... seguimos en esta conversación de Duros de Roer con Anton Reisenegger. Se me queda un tema en el tintero. Me pregunto ¿cuántas veces te has topado con Tom Araya? ¿Hay una cercanía? ¿Se reconocen como compatriotas? No. ¿O el tipo está literalmente en otra?
Está en otra. Tenéis que pensar, la primera vez que lo conocí fue, como te decía, el 89, que ahí fue un conocimiento más o menos cercano. Me acuerdo, me llevó un póster de la gira del South of Heaven, de Europa, ¿cachai? O sea, muy, muy buena onda. Pero claro, después no lo vi hasta que tocamos con ellos en el Monster of Rock. 94. Eso fue como en el 98. 98, No, por ahí. 98 con Anthrax. Exactamente. Que es un show de Anthrax que para mí fue alucinante. Donde iba a venir Iron Maiden, Sí. y después no vino, y ahí hubo una conferencia de prensa y estuve conversando brevemente con él, pero casi nada. Mira. Y después ya la última vez fue hace 2 años o algo así, en un festival en Alemania, el Summer Breeze, donde estaba trabajando yo. Y donde me tocó trabajar con Slayer, digamos, en la hospitalidad de Slayer. Y claro, y ahí le llevé la foto que él había sacado el año 89. ¿En Y nos serio? sacamos una foto con la foto. Increíble. Picture in picture. Sí. Increíble. Sí, maravilloso. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos de vuelta con Anton Reisenegger en este Duros de Roer. Anton, hablamos de los inicios del metal, de lo que fue la transición en los 80s, para bien o para mal, pero también me gustaría saber algo que quizás no está tan documentado, que es, ya estamos claros de cómo partió este estímulo metalero, pero también tu faceta como guitarrista. ¿Cuáles fueron como los primeros maestros, lo que tú recogiste para decir que querías dedicarte a esto y ser el lead guitar? La verdad es que yo aprendí a tocar primero guitarra acústica, guitarra de palo, por decirlo en buen chileno. Y bueno, tocaba relativamente bien, sabía todos los acordes, qué sé yo. Pero después, claro, me empecé a meter en lo que es el heavy metal. Y uno de los primeros discos que escuché, me acuerdo, fue en la radio, que escuché el Live Evil de Black Sabbath. Igual me impresionaron esos riffs, porque son riffs relativamente simples los de Tony Iommi, pero que dicen mucho. Entonces, como que yo empecé a hinchar, quiero una guitarra eléctrica, y hasta que me dieron el gusto, me compraron una guitarra eléctrica y empecé más que nada a tratar de copiar, digamos, a Tony Iommi o a Judas Priest o bandas así, que eran como lo más fácil en el fondo de emular un poco, ¿no es cierto? Yo no me considero un gran guitarrista, supongo que hago la pega, digamos, en cuanto a lo que es la guitarra rítmica, pero yo tampoco no soy uno de esos como gearheads que están todo el tiempo preocupados del pedal que salió, que esto, que lo, o sea, a mí no me interesa, o sea, no, de verdad que a mí me interesa la música y a mí me ponís un buen amplificador, una guitarra y un noise gate y estoy listo. De hecho, me ha pasado, he estado en gira con grupos ahora que estoy tocando en Brujería, hemos estado en gira y gente se me acerca, oye, pero ¿tú qué usáis? O sea, ¿cuál es tu rig? Yo no tengo rig, me dijo, yo uso un Mesa Boogie funcional y enchufo la guitarra y ese es mi sonido, con una MG como cápsula activa en la guitarra, y eso es, o sea, no ando con un refrigerador con ruedas, ¿me entendí? Y al final esas ruedas le quitan más que le agregan al sonido, creo yo. Fuera de tu rol como músico, en todos los roles donde tú has estado involucrado en la música, ya sea comunicador a través de programas de radio donde siempre has apoyado el metal, también con una isquería, yo me acuerdo, veía con mucha envidia, yo estaba en el colegio de Viña, iba a la Noise, creo que la Noise o la Hard Music, y estaba este cuadro, el Divine Intervention, sí, firmado por los 4 miembros del Divine Intervention, con Bostaff, Jeff Hanneman, todo. Creo que eso se lo regalaste a un amigo, puede ser que lo vi en la casa de un amigo. Creo que tú se lo regalaste cuando te fuiste. Macuco de los Mox, creo que lo puede ser. Generó mi envidia, casi lo asalto. Pero bueno, también en esta dinámica del hospitality, en los shows, en la artística de festivales, en todas estas experiencias uno intenta como guardar distancia cuando se codea con las grandes estrellas. En el sentido de los festivales, uno siempre tiene que ser profesional y evitar, en cierta medida, aunque cueste a veces, sacarse la foto, qué sé yo, con Bruce Dickinson, Rob Halford, lo que sea. Pero antes de eso, también hay una faceta de fanático. Entonces yo me pregunto si es que algún momento recuerdas alguna locura que hayas hecho como fan. Por ejemplo, Lars Ulrich contaba cuando él siguió a Motorhead de la gira del Overkill como miembro honorario del fan club en Dinamarca de Motorhead. ¿Tú recuerdas alguna locura que hiciste como fan?
puede ser incluso a esta edad, porque uno... Sí, es que justamente me estaba acordando de eso, porque me han pasado cosas divertidas. No sé si es como locura como fan, pero estaba en un festival en República Checa, el Brutal Assault, y tenía que ir urgentemente al baño. Y entro que son como unos contenedores, ¿no? Y yo entro al baño y me voy a meter al cubículo, cacho que viene alguien detrás mío y me doy cuenta de que no hay papel. No hay papel confort. Y digo, por la concha de su madre, no hay papel. Y me doy vuelta y me están pasando algún weón como que saca una servilleta o algo que había para secarse las manos y me pasa y me las pasa y yo lo quedo mirando y... Tú eres Page Hamilton de Helmet. Me dice, sí. Y yo, puta, buena, hoy nos podríamos sacar una foto, pero no aquí. Y además que de verdad estaba que me cagaba. Entonces me puse a cagar. Él se puso a mear, digamos, afuera del cubículo, obviamente. Y nos pusimos a conversar, pues, weón. Y fue, no sé, el momento más bizarro yo creo que me ha sucedido en un festival. Pero sí, yo creo que califica, ¿no? A mí con Page Hamilton, que a mí Helmet es una de mis bandas favoritas, me pasó una cuestión surreal. Yo estaba con mi polola entonces, en tiempos pretéritos, viendo Capitán América en el cine. Y un amigo me manda un DM por Twitter y me dice, weón, no me vaya a creer esta weá, pero está Page Hamilton en el desmadre. Dejo botada a mi polola, porque Page Hamilton no iba a tocar en Chile. Dejo botada a mi polola entonces, que la recuerdo con mucho cariño. Y voy al desmadre. Ella a ti no. No, definitivamente. Yo vivía cerca del cine entonces, voy a buscar el Mint Time en vinilo y voy al desmadre, me hago el casual piscoleando ahí y bueno, no lo voy a creer. Helmet tuvo un productor muy poco profesional que canceló un show de Helmet y la banda tenía unos pasajes comprados y estuvo echando la talla un día. Tampoco es y malo. Estaba en el desmadre, donde pasaron varios rockeros. Tú también eras habitué con tus amigos donde del pasaron desmadre. Varios desmadres. O sea, igual Page Hamilton como que no entiende el fanatismo del fan de, valga la redundancia, el fan sudamericano. No entiende como esa calidez. Y eso te ha pasado. Mucha gente te ha dicho, weón, toqué en tu país y es una locura. Sí, Napalm Death, por ejemplo, en el Estadio por Chile. Supuesto. A mí, de hecho, eso es un buen ejemplo porque a mí Shane, bueno, yo toco con Shane hace tiempo ahora, pero él me dijo que cuando ellos vinieron por primera vez, cuando tocamos Criminal y ellos estaban pasando por una época media difícil en Europa y en Estados Unidos no pasaba nada con el metal. Claro, el metal extremo no, y ellos como que también habían cambiado un poco el sonido, entonces estaba todo como medio difícil para ellos y vinieron aquí y tocaron, habían como 3.000 personas. Está el Estadio Chile fue Marcanos, ¿no? Abriendo, habían 4.000 personas. Vueltos locos todo el mundo y me decía, y después volvimos a Europa y estábamos tocando en, no sé, en Markthalle, en Hamburgo con 200 hueones y así como... Y aparte el Headbangers, estaba Alfredo, el Headbangers hizo una cobertura de Napalm Death, del lanzamiento del Dead Soul de Criminal. Es que ¿sabéis lo que pasa? Es que yo creo que en los años 90 aquí se juntaron varias cosas, que fue primero que nada la apertura política, ¿no es cierto? Que empezó en los medios, empezaron a haber gente de que quizás no fuera fan del metal, pero por lo menos entendía de qué se trataba y no lo trataba como bicho raro o como Don Francisco, ¿me entendí? Aparte de eso empezaron a venir bandas, o quizás por eso empezaron a venir bandas. Hubo apertura en los medios, hubo apertura en las radios. Yo me acuerdo que carne molida la rock and pop, ¿no? No, y más allá de eso, en el apogeo del Victimize, por ejemplo, tú podías escuchar a las 3 de la tarde en una radio como la Rock and Pop, podías escuchar Pantera, Sepultura y Prong y Criminal, seguido. Y así. White Zombie. Claro, entonces, o sea, era una cosa que como que íbamos en sentido contrario del resto del mundo en ese sentido. Igual en las radios siempre hay un freak. Yo me acuerdo, bueno, yo creo que el gran puntal en esa época fue nuestro amigo Kirk. Por supuesto. Así que le mandamos un saludo a Kirk, personaje, ¿no? Personaje en todo sentido. Así que mucha gente que igual se sentía involucrada con la actitud y todo lo que pasaba. El metal se volvió taquilla en cierta medida en los 90. Sí. O sea, sí, es fue que bien atípico. Ahí hubo una cosa, claro, que como que yo creo que también las bandas nos dimos cuenta de que se podía como tocar metal extremo, pero tener éxito, ¿me entendí? O sea, y no sé, digamos, aspirar un poco más allá de las tocatas underground con olor a pichito, a la wea, ¿cachai? O sea, y nosotros apuntamos a eso y yo creo que hasta cierto punto nos fue bastante bien. ¿Sientes que te debiste haber ido a Estados Unidos o a Inglaterra unos años antes? ¿Te arrepientes de eso? Sí. Por sí, el timing me refiero. Es una de las
cosas que yo siempre me he arrepentido. Y yo creo que yo, de hecho, recién cumplía la mayoría de edad, yo me debería haber ido. Porque... Para el demo, por ejemplo. Porque pasé mucho tiempo acá, mucho tiempo perdido. Mi papá, por ejemplo, insistió en que yo estudiara algo. Y como compromiso estudié tecnología del sonido. Nunca ejercí después, fueron 5 años. Para mí, 5 años de mi vida tirado a la basura, y para él 5 años de aranceles universitarios tirado a la basura. Y al final igual terminé haciendo lo que quería hacer, ¿me entendí? Entonces sí, yo creo que el hecho también de que yo haya llegado relativamente tarde a las ligas un poco mayores, ¿no? También tiene que ver con eso. Yo debería haberme movido mucho antes, pero bueno, no fue nomás. Un personaje que afortunadamente que tuviste la chance de conocer, que es amigo de la casa, pasó por Duros de Roer, porque la temporada seguimos grabando este espacio, fue Radíaz, que Radíaz es más joven, es un tipo joven que ahora está tocando en su banda favorita, que es Surreal. Y hablando de la anécdota, lo tuvimos a Radíaz, grabamos un episodio aprovechando que él vino a unos temas burocráticos del pasaporte. Nos contaba una anécdota que tuvo contigo que es impresionante. No sé si fue un Ozfest, donde no se conocían, se topan y hay un chilenismo ahí que une inmediatamente los puentes y solo faltaba la piscola. O sea, nos conocíamos por redes sí, solamente. Claro. Nos conocíamos, digamos, cuando supe que había entrado a Suicidal, yo le escribí para felicitarlo y buena onda y todo. Y él cachaba quién era yo y qué sé yo, pero no pasó de eso. Pero claro, yo cachaba que íbamos a coincidir en ese festival. Y yo estaba ahí con un amigo, de repente tomando una cerveza o algo, y de repente pasa el rap por al lado y yo le digo, maricón. Y el weón mira. Sí, diga. Mira, claro. ¿Qué? Después se dio cuenta, digamos, de su error, pero sí, pues de ahí nos hicimos amigos, y de hecho después tocó un par de shows con Brujería también, y no, todo bien con el rap. Yo me he quedado en su casa allá en Los Ángeles y todo. Ahora el rap creo que me dijo algo como CTM. Buena, CTM. Bueno, puede ser, no, bueno. Pero creo que fue más lo otro. Más que un club, una familia. Sigues junto a los Duros de Roer. Estamos de vuelta en Duros de Roer con Anton Reisenegger. Ya hemos escarbado en el pasado, pero aún quedan muchas historias que compartir, que también corroborar, porque hay mucho de mitología en el underground de los 80. Está primero una historia que a mí me llama mucho la atención. Mi familia es de Brasil y encuentro alucinante la experiencia de haber estado en Belo Horizonte, que Belo Horizonte era la capital del metal en los 80. Cuéntame de eso, ya que hay mucha mitología, la redundancia de por medio. ¿Cómo fue, cómo viste tú, qué diferencias veías en Brasil y en Belo Horizonte en específico cuando fuiste por el 87-88? Cuando Sepultura recién lanza la Esquizofrenia. No, antes lanzando el Morbid Visions. Sí. Oh, wow. No se estaban con Jairo, o ya estaba Andrés Kisser. Con Jairo, la alineación, el primer LP de la banda propiamente tal, obviando el Bestial Devastation. Y estás ahí y te inmiscuyes en un movimiento que está un poquito más avanzado. El hardcore ya estaba en Sao Paulo y Brasil estaba como una era más avanzada que Chile. Bastante. Cuéntame de esa experiencia, que fue, me imagino, tu primer intercambio sustancial con el underground sudamericano en persona. Sí, por supuesto. Bueno, yo estaba haciendo mi revista, la Blowing Thrash, y cayó en mis manos una Rock Brigade, una revista clásico, brasilera, sí. Rock Brigade, y salía un artículo de Sepultura y salía una dirección, así que como se usaba en ese tiempo, yo le escribí a esta dirección y me contestó Max y empezamos a escribirnos, y yo le hice una entrevista para mi revista y así, y con un amigo en un momento decidimos, porque yo estaba por salir de cuarto medio. Al salir de cuarto medio nos queríamos pegar un viaje a Brasil. Y le comento esto a Max y él me dice, vente a mi casa, te invito aquí a Belo Horizonte. Vamos, fuimos para allá. Y claro, para mí fue un poco una revelación, digamos, porque allá, claro, habían sellos que funcionaban. Estaba la tienda Cogumelo en esa época. Cogumelo, sí. Cogumelo. Y habían shows bastante seguidos. Y habían, no sé, pues, estaban como que se la creían más, eran más chascones, no estaban ni ahí con lo que pensaba la gente. Cinturones de bala, todo el cuento. Entonces era como
Sí, pues estaban más avanzados de todas maneras. Habían, o sea, se fabricaban discos de vinilo, ¿me entendí? O sea, yo estaba ahí y se juntaba la familia de Max, bueno, la madre, la hermana y Igor y Max, porque salían en la tele local de Belo Horizonte, salía un comercial del Morbid Visions. No puedo creerlo. Sí, y para nosotros era como, ¡guau! Morbid Visions en la tele. Y una portada no muy familiar y amigable, la portada en rojo. Exacto. Y era todo otro mundo. Yo fui a varios ensayos donde estaban componiendo para el Esquizofrenia. Fui a la casa de Jairo también. Jairo Tormentor, creo que era. No, Jairo. Sí, era Jairo Tormentor. Sí, porque era Igor Skullcrusher, que eran los nombres que se ponían como los. Sí, no me acuerdo. Max Possessed. Eso, Max Possessed. Sí. Jairo Tormentor, creo. Bueno, eran como los seudónimos metaleros true de la época. Pero fue, claro, a mí yo volví súper prendido de ese viaje. Más estimulado imposible. Sí. Pero bueno, pasaron unas cosas que al final en el fondo fueron negativas para el desarrollo de Pentagram, que era una promesa de sello, ¿no? Claro, era un sello con el que yo firmé un contrato y después como que se alargó en el tiempo y al final no pasó nada y también yo creo que contribuyó un poco a que al final se disolviera Pentagram. Oye, Anton, ¿y Max e Igor ubicaban Pentagram bien? En ese tiempo ¿cachaban no sé, algo la movida chilena? Algo yo creo que conocían, pero era divertido porque yo, llevé el demo 1 de Pentagram fue grabado en enero del 87 y yo fui en febrero del 87, o sea, lo llevé fresquito para allá. Y hay una anécdota muy divertida de que, claro, llegaban amigos de Max y de Igor, llegaban a la casa y, oye, escuchemos el demo que de tanto hablan, qué sé yo, y ponían el demo y yo, oye, que está bueno, y de repente se abría la puerta y decían, Max, otra vez están escuchando esta wea. ¿En serio? Se ponía como celoso un poco, ¿cachai? Igual Pentagram en sonido está un paso más arriba, porque el Morbid Vision igual es, salvo Troops of Doom y está riento, porque estamos con weá, está medio desafinada la guitarra, o sea, está bien, o sea, tiene bien, onda, tiene cualquier onda, pero sí, porque estaban un poco, no sé, el salto cualitativo que se pegaron, sobre todo Igor, de un disco a otro, entre el Morbid Visions, Esquizofrenia y el Beneath the Remains, es una cosa que, wow. Andrés Kisser tuvo mucho que ver también. También, yo creo, claro, él profesionalizó bastante a Sepultura, pero claro, en ese tiempo estábamos como ahí, yo creo que igual Pentagram hasta un poquito más. Absolutamente, de hecho en Suecia, en Alemania, ya se valorizaba lo de Pentagram. Para mí, a los 15, 14 años, fue súper bizarro. Tú estás ahí mucho más socializado, eres mayor y todo, pero para mí ver, por ejemplo, a gente a mí me gustaba una banda española que se llama Bjurset, polera Pentagram, Dismember, en la época del Indecent and Obscene o el Massive Killing Capacity, que era como comillas, el disco hype de Dismember, sí, claro. Polera Pentagram. Después Napalm Death, polera Pentagram. Entonces, ni hablar también, por ejemplo, en los 2000 uno ve el DVD de At the Gates y en la sala ensayo de At the Gates, en el DVD hay un involucramiento posterior, pero estaba Pentagram en o sea, tú en cierta medida inspiraste parte del circuito death metal de Suecia, también lo que ocurrió en Inglaterra, en Birmingham, también en otras partes. ¿Qué sentías tú también? Hay cierta frustración por la ubicación geográfica y también reconocer que tu banda fue pionera y quizás se pudieron hacer más cosas. ¿Qué sentías en aquella época y cuándo comenzaste realmente a asimilar la influencia que tuvo Pentagram ya con un poco más de comunicación de por medio? Yo imagino que en los 90 quizás. Sí, la verdad es que en ese tiempo como que era difícil dimensionar todo esto, además que tenéis que pensar que las comunicaciones tenían un cierto delay porque eran cartas que venían y hasta que se publicaba una cosa en un fanzine pasaba otro medio año y así, pero sí, yo me daba cuenta de que estaban pasando cosas, pero también es cierto de que como que recién me cayó la chaucha la influencia o de la importancia que estaba teniendo Pentagram cuando Pentagram ya estaba disuelto. Al principio de los 90, como tú decís. O sea, y ahí yo dije, algo hicimos mal.
Ahora, en mi defensa, de alguna forma, hay que decir que en ese tiempo viajar no era claro, tan era otra simple realidad. como ahora, digamos. En las comunicaciones no eran como ahora. Todas las cosas valían distintos, Sí, claro. distintos precios, digamos. Entonces, bueno, quizás debería habérmela jugado un poco más, pero también hay que pensar que, no sé, pues, los Cavalera, por ejemplo, eran dos hermanos que estaban, y los otros dos estaban como, eran uña y carne, ¿me entendí? Eran todos tiraban para el mismo lado, y eso en el caso de Pentagram no se dio Y tanto. convengamos ¿cachai? también, o sea, para la gente que no está al tanto, que uno habla de Sepultura como la primera banda que pone la bandera, ¿no? En Estados Unidos de una forma consistente. Hubo bandas como Sarcófago, Vulcano, Ratos de Porado en el hardcore en Europa. Pero Max Cavalera igual era un tipo que venía de una familia de diplomáticos que tenían cercanía con los consulados, embajada italiana, y también la posibilidad que tuvo Max Cavalera fue que se consiguió un pasaje aéreo gratuito para ir a dejar los discos a Nueva Eso yo York. no lo sabía. No, te lo digo, a Nueva York en primera instancia. O sea, insisto, o sea, está el mérito de que era un tipo excepcional, una máquina de riffs. Con Igor tenía una química impresionante. Es una de mis bandas favoritas, no es que la estemos mirando menos, pero también los contactos son importantes y el timing más que nada. Y Brasil claramente era un país mucho más desarrollado. O sea, Sepultura, antes de firmar con Road Racer, ya habría Destruction. O sea, ya tenía la chance de tocar con Sí. Destruction. Venom había pasado por Brasil. Entonces, bueno, hay que entender también que se tienen que dar muchos factores, no solo el potencial que tengas o cuánto te cree el cuento. Sí, por supuesto. O sea, está el factor suerte, el factor talento, el factor Contacto. Hay muchas cosas que se juntan. Yo, escarbando hace poco entre mis cosas de esa época, me encontré con una carta del sello Columbia solicitando un demo ¿Qué de año? Pentagram. ¿Qué año? Estamos hablando del año 87 seguramente. No sé si lo mandé o no, me imagino que sí, porque yo trataba de cubrir todas las bases, digamos, pero me Qué imagino que increíble. nunca pasó nada. Pero ya que un sello como Columbia se dé cuenta, digamos, de tu existencia, ya es de por sí un... Bueno, Columbia después un- fichó a Carcass. Claro, bueno, muchos años después y con los resultados que Sí, sabemos los también. resultados que sabemos, la banda casi exterminada por un buen rato. Oye, revisando los archivos, nos encontramos con uno de los primeros puntos de quiebre en la historia del metal chileno, no solo Pentagram, que fue este Death Metal Holocaust o el Metal Holocaust que ocurrió. Death Metal Holocaust. Death Metal Holocaust, que estuvo, corrígeme si estoy equivocado, yo tenía 3 años. Pentagram, Masacre, Rust, Belial, Nimrod, ¿puede ser? Sí, y Crypt. ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Sentían que estaban haciendo historia de la contracultura chilena en el apagón cultural consumado o decían que era un carrete más? Lo veían como de esa Ni lo forma. uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Yo diría que, no sé, o sea, obviamente, no sé. ¿Te acordáis de algo de ese festival? Sí, algo que así lejanamente. Una me acuerdo. mocha. Sonaba muy mal, sonaba todo muy mal. De hecho, en la grabación se escucha que yo reclamo que no se escucha la guitarra y no sé qué. Fue todo bien caótico, pero llegó gente y fue como... Yo lo sentí como una cosa... Es que en ese momento, cuando uno tiene esa edad y uno está haciendo esas cosas y está chupando además y todo, no le tomáis el peso a nada. No dimensionáis nada de eso. Pero poco después sí, pues te das cuenta que fue algo como fundacional. Pues, Ya, pero el Death Metal Holocaust reconoce, ya con el paso del tiempo, que es el primer evento de metal con todas las de la ley metal así. Metal extremo, puede Claro. ser. Sí. Yo creo que sí, porque antes Masacre venía tocando de antes. Sí, por claro, ejemplo. pero cacha el timing. O sea, la época cuando el death metal recién estaba como aflorando en Estados Unidos, en Chile se hacía un evento con mínima información. Sí, Permíteme subir un poco los bonos de esa toca de mierda, o weón. Sí. Yo creo que, bueno, como todas las cosas, uno, no sé, pues la gente, ¿cómo se dice? Que mira las cosas en forma un poco romántica y las idealiza un poco, ¿no? Y mucha gente dice, no, que los 80 fueron mucho mejores. Y yo digo, los 80 no fueron mejores, fueron peores. En todo sentido, digamos, o sea, había que estar arrancando los pacos, no habían equipos buenos para tocar, no, o sea, no había nada en el fondo, tenía todo que hacerlo a pulso y quizás eso es lo bueno y lo positivo que tenía, digamos, que te obligaba en el fondo
ahí no había espacio para gente pusilánime, ¿me entendí? O sea, tú hacías la juegada y la hacías a pulso y te la creías o no te la creías, si no la creías no la hacías nomás. Antón, sigues viviendo en San Sebastián, ¿no? Sí. Hay residencias, recuerdo, cuando te vas con la banda de Inglaterra, luego Berlín, trabajando en Metal Blade, inmiscuyéndote también en el Summer Breeze, en la organización. ¿Cuál ha sido la ciudad que más te ha fascinado? Siendo un trotamundo del metal que incluso me da gusto, uno va a Japón, donde los japoneses, yo no vi nunca ido a Japón, me han dicho que el metal en Japón es una locura y que quedaste un poco friqueado porque veía a fans con prácticamente la edición japonesa, el Victimized, que el Victimized, entiendo, la primera edición internacional fue en Japón. Sí, así fue. A ver, tiene como varias partes tu pregunta. Ciudades, hay muchas ciudades que a mí me gustan. Berlín, yo no he vivido en Berlín, yo vivía en el sur de Alemania cuando Pero estaba trabajando en Alemania en Metal Blade. buen tiempo, sí, trabajé 5 años ahí. Berlín es una ciudad que me gusta mucho, muy cosmopolita, muy vivible, pasan muchas cosas, es muy entretenida. Londres también me gusta, aunque es terriblemente cara, pero también yo lo pasé muy bien cuando viví en Inglaterra los primeros. ¿Cómo se llama esa área que es cerca de Londres? Ipswich, donde está Colchester, la gente de Extreme Noise Terror. Sí, Extreme Noise Terror, Cradle of Filth, todas esas bandas son de por ahí. Yanni es de ahí, ¿no? Sí, exacto. Puro metal en esa. Sí, se pasa bien. Por algún motivo no se pasa tan bien, la verdad. Es una ciudad bien fea y como que no es aburrida y todo, pero por algún entonces motivo hay ocio para hacer metal. Exactamente, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Pero claro, Japón es una locura, es otro mundo. Y hay una anécdota muy divertida, que la primera vez que fuimos a tocar con Lock Up, o sea que yo fui a tocar con Lock Up a Japón, en el primer concierto en Tokio salgo al escenario y en la primera fila habían como 4 chicas japonesas, pues. Y empiezan, Anton. Y yo digo, la hice, soy famoso en Japón. Así que, no, fue una experiencia bacán. ¿Y te conocían conversaste con ella, que te conocían por Criminal? No, yo creo que más por las revistas, qué sé yo, porque igual Shane, por ejemplo, es un personaje en Japón. Está casado con una japonesa, además, o sea. Y bueno, todos los otros también, el Tom. Los Napalm Death ya no viven en esa casa gigante, bizarra Squad. Todavía existe. Es un mito esa casa. 88 Knoll Road, sí, Napalm Towers. Napalm Towers, yo he escuchado historias, pero. Bueno, sí, ahí pasó de todo. De hecho, ahí yo, cuando recién llegué a Inglaterra, uno de los primeros lugares que fui fue ahí. Y pasé un fin de semana con Jesse Pintado. Tomando chela, viendo videos de Bill Hicks, escuchando música y qué sé yo. ¿Qué golpe fue esa pérdida, no? Fue muy gran malo. tipo. Sí. No, era una especie única, yo creo, el Jesse. Pero claro, como te digo, todavía Dani Herrera todavía vive ahí. Y no sé cómo es el tema de la propiedad de la casa, porque en su momento vivían 4 de ellos ahí. Sí, claro. Solo el Barney vivía aparte. Y claro, los que me cuentan los carretes que pasaron ahí. Que por eso te digo, he escuchado historias sí. Hablando con músicos de Europa, Estados Unidos, ¿no? Pasó de todo ahí. Es un museo en todo sentido. Sí. Oye, también eres parte de Brujería, El Criminal. Eso no se puede decir. El Criminal en cierta medida. Sí, pues es que, mira, nosotros trabajamos con la PDI y nos hizo una investigación muy acuciosa. La hicieron muy difícil en Brujería. La hicieron muy difícil. Sobre todo después con el Suicida. Claro. Fue muy difícil armar el rompecabezas. Y bueno, también entre los personajes que hemos tenido, tuvimos a Radías, tuvimos a Unai García, que trabaja, tuviste la chance de girar con él, amigo vasco que está haciendo también, está haciendo cosas interesantes acá en Chile, con Sala Metrónomo en producción. Y nos contaba que dentro de la intimidad del booth de Brujería se escuchaba Village People, cosa que uno, quizá, gente que idealiza las bandas, que cree que está todo el día escuchando grindcore o death metal. Yo me pregunto cuál ha sido el placer culpable más divertido, que no solo a nivel personal, que has desarrollado como con tus compañeros de banda en todas las giras que has vivido. Lo que pasa es que nosotros tenemos una regla que en el bus de gira no se escucha metal.
Se puede escuchar cualquier otra cosa, pero no se escucha metal. Y suena de todo. Suena Tears for Fears, suena Village People, Tremenda suena banda, Bee Gees, suena ABBA, suena de todo. Pop, rock, lo que sea, Fleetwood Mac, Journey, de todo. Pero metal no, porque estamos todo el día metidos haciendo bulla, entonces hay que equilibrar. En ese momento hay que relajarse y equilibrar. Y yo no hablo de placer culpable, la verdad. Hoy en día ya es como gusto lejano del metal. Sí, a mí me gusta de todo. Bueno, después lo vamos a ver, pero lo más divertido es que a Juan Brujo le gusta una especie de tecno, pero así como tecno barato y mal hecho, ¿me entendí? Así, y con eso vacila ese weón. Eso es lo que le gusta, no le gusta el metal. Quizás con eso se inspiró para el remix de Marihuana. Por supuesto, ¿no? Que Sin duda, yo creo que van a venir más cosas así en el futuro. Anton, aunque suene a retórica, ¿te consideras un duro de roer? Sí, porque igual he tenido paciencia, he tenido perseverancia. Mucha gente piensa que soy un pesado y que soy un odioso y que me han dado todo, que me han regalado todo. Mentira, eso son puras mentiras. Yo las cosas que me he ganado, me las he ganado en buena ley. No he pisoteado a nadie en el camino y intento ayudar cuando puedo. Pero sí soy duro de roer porque me la he creído y porque he llegado hasta acá. Esto fue Duros de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.